Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de concurrencia sin miedo. Luego de haber visto diferentes conceptos o empezar ya a utilizar los hilos, el día de hoy vamos a introducir un nuevo capítulo para poder ver otros nuevos conceptos que nos ayudarán a entender mucho más cómo funcionan los hilos, el paralelismo, la concurrencia, la programación asíncrona y demás conceptos. Entonces, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de la concurrencia, el paralelismo y el multithreading. Vamos a ver cuáles son las ventajas de cada uno de ellos, qué aportan, en qué nos ayudan y cuáles son también sus desventajas. Y veremos más adelante otros temas más en todo este módulo. Bien, sin más, vamos ahí. Entonces, pues existe una gran diferencia entre estos conceptos de concurrencia, paralelismo y multithreading. Pero sabemos ya, tenemos en claro estos conceptos. Vamos a ver si logramos definir bien estos tres conceptos muy importantes dentro de la ingeniería de software. Y empezamos por el primer concepto, la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Al final, la concurrencia es la capacidad de gestionar muchas actividades intercalando su progreso. O sea que cuando hay muchísimas actividades, con actividades serán pues procesos que se tienen que ejecutar. Una función, dos funciones, tres funciones, etcétera, etcétera. Esas son las actividades que alguien tiene que ejecutar. Ya sabemos quién lo ejecuta, pues son los hilos, ¿cierto? Pero aquí no hablamos de hilos, no hablamos de nada. Son solamente actividades que alguien tiene que realizar. Pero la concurrencia lo hace intercalando el progreso de cada una de ellas, sin terminarlas. Ojo ahí. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo 4 actividades, cuando debo trabajar en concurrencias, debo tratar de hacerlas las 4 a la vez o gestionar estas 4. Eso indica que empiezo con una, no la termino, la inicio, hago cierto porcentaje, por así decirlo, o trabajo en esta primera actividad cierta cantidad de tiempo, 1 segundo, 2 segundos, el que sea necesario. Y una vez que termina ese tiempo, paso a la siguiente actividad. Okay. Indica que esta actividad se quedará pues en curso, ¿cierto? Lo he iniciado, pero no lo he terminado aún. Y ahora paso a la siguiente actividad. La inicio, trabajo cierto tiempo o cierto porcentaje de toda esa actividad y nuevamente la dejo en espera, paso a la tercera y así sucesivamente. Cuando llego a la última, otra vez retomo la primera actividad. Entonces ya he avanzado de repente un 2%, ahora hago otro 2%. Y así nuevamente para cada uno. Y empiezo ahí un ciclo continuo. ¿Okay? Eso es la concurrencia. Tener varias actividades que gestionar y trato de intercalar cada uno de su progreso. Lo inicio, trabajo cierto tiempo, paso a la siguiente. Lo inicio, trabajo cierto tiempo y paso. Y así sucesivamente. ¿Ok? Eso indica que puede suceder que si estas 4 actividades, por ejemplo, hay una que solamente toma 2 segundos, otra que toma 5 horas, por ejemplo, indica que la que inicié y toma 2 segundos, pues se terminará mucho más rápido, a diferencia que una que toma 5 horas en terminar su ejecución, ¿cierto? Entonces, ahí es como lo gestiona pues este tema de la concurrencia. ¿Ok? Recordemos entonces, concurrencia es solamente la posibilidad de gestionar muchas actividades intercalando el progreso de cada una de ellas, sin terminar una para iniciar otra. ¿Ok? Indica que no lo hace en secuencia. No lo inicio, termino y luego paso a otra. No. Trato de avanzarlas todas. ¿Ok? Trabajando cierto tiempo en cada una de ellas. Eso que indica, pues aquí necesitaremos implementar ciertos mecanismos para saber en qué momento debo intercambiar de una actividad a otra.
Una de ellas pues puede ser dar cierto porcentaje, por ejemplo, podemos decirle que quien tiene que ejecutar, ejecute siempre un 1% de cada actividad. Entonces, de ese modo, pues logrará hacerlo. O podemos decirle, trabaja cada 2 segundos, por ejemplo, en cada actividad. Entonces, él inicia una actividad, trabaja 2 segundos y pasa a otra. Otra vez toma segunda actividad, trabaja 2 segundos y pasa así sucesivamente con todas. Hasta que pues algunas las termine, otras llegue al 80, 90% y continúe su trabajo, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es el tema de la concurrencia. Y ahora viene otro concepto, el paralelismo. Entonces, el paralelismo, ¿qué será a este punto? Con paralelismo es tener la posibilidad de ejecutar muchas actividades en diferentes núcleos de nuestra CPU al mismo tiempo. Es decir, que aquí sí sucede el paralelismo real, porque pues es un concepto, ¿cierto? El paralelismo logra ejecutar varias actividades de manera simultánea. O sea que se están ejecutando todas a la vez, al mismo tiempo. ¿Ok? Pero para poder realizar el paralelismo es necesario que también nuestro dispositivo disponga de múltiple núcleo a nivel de CPU. Que ahora entramos en detalle en eso. Tranquilos. Y luego tenemos como último concepto pues el tema del multithreading. Entonces el multithreading es el mecanismo que permite que la concurrencia o el paralelismo sucedan. ¿Qué quiere decir esto? Aquí entramos en dos conceptos más, que es el multithreading paralelo o el parallel multithreading o el concurrent multithreading, multithreading concurrente. Son dos conceptos dentro del multithreading. Pero a nivel básico de multithreading es tener el mecanismo que permita que tanto la concurrencia o el paralelismo sucedan. ¿Por qué? Porque ahí entra este concepto de parallel multithreading. Indica que el paralelismo se ejecutará en este concepto de parallel multithreading. En cambio, concurrent multithreading pues servirá para trabajar con la concurrencia, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo realiza? Ahora vamos al detalle, ¿ok? Entonces, antes de pasar de esta slide, concurrencia es la posibilidad de gestionar, no ejecutar, ojo, gestionar. Indica que tengo varias actividades y esas actividades las puedo realizar en ciertos periodos, por porcentajes, por cierto tiempo, cada una de ellas. Y trato de avanzarlas todas a la vez, ¿ok? Pero no le estoy haciendo todo al mismo tiempo. Indica que hago una, avanzo cierto porcentaje o cierto tiempo y cambio a otra, ¿ok? Avanzo esa, vuelta, regreso a la otra y así, ¿ok? No le estoy haciendo todo a la vez. Estoy intercambiando, ¿cierto? Avanzo una, paso a la otra. Avanzo un poco de esta, paso a la otra. En cambio, el paralelismo sí que es ejecutar ambas actividades, si tuviera solo dos, al mismo tiempo, sin necesidad de cambiar, porque tendría dos personas o dos ejecuciones o dos ejecutores que están cada uno de ellos ejecutando cada actividad de manera independiente. En cambio, con la concurrencia, solo uno que empieza a intercambiarse las diferentes actividades que puedan existir. ¿Ok? Entonces, el multithreading es el mecanismo que ayuda a que estos dos conceptos pues sucedan. ¿Ok? Y aquí es donde ya a nivel de cómputo pues se realiza. ¿Ok? Nosotros en la vida real también podemos hablar de concurrencia y paralelismo. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, ¿cierto? Sí, existe solamente un mesero o una mesera, dependiendo quién sea, quién nos atiende. ¿Qué es lo que va a suceder? Normalmente, pues con la concurrencia, si hablamos de concurrencia, tendríamos un mesero que gestiona 3, 4 mesas, por ejemplo, como vemos aquí en este pequeño gráfico. Eso indica que un mesero, por ejemplo, va a una mesa, pero ese mismo mesero no está en la mesa 2, ¿cierto?
no lo está. Está en la mesa 1, está de repente diciéndoles, entregándoles la carta, y le dice, bueno, señores, ¿ya están listos para pedir algo? No, entonces, perfecto, me avisan cuando están listos y se va a otra mesa y de repente ya en la otra mesa han pedido su orden, entonces les deja el agua, luego se va a otra mesa, de repente ya se están por ir, les deja ahí la cuenta para que paguen, ¿cierto? Entonces, solo uno que está gestionando 3 mesas. Y el paralelismo sería colocar para cada mesa un mesero o alguien que los va a atender, ¿cierto? Entonces, de ese modo, cada uno solo tiene una sola responsabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos ahí. Si aún no queda claro, ahora vamos a tratar un poco más a detalle cada uno de estos conceptos. Entonces, empecemos un poco a profundizar el tema del multitrading concurrente, ¿cierto? Que es aplicar la concurrencia dentro de este mecanismo del multitrading, el multihilo, ¿cierto? Indica que voy a tener muchísimos hilos que se deben ejecutar ¿en qué modo? En concurrencia, ¿cierto? Entonces ya hemos dicho que la concurrencia, pues la habilidad que un sistema pueda gestionar muchas actividades, aquí las actividades serán los diferentes hilos que tendremos que ejecutar y cada una de ellas intercalándose por cada cierto tiempo, ¿cierto? Para poder realizar varias y dar la impresión que se está realizando en paralelo, pero no es así, ¿cierto? Entonces aquí es necesario ciertos mecanismos, como por ejemplo este time slicing. Este es un concepto. Y este concepto pues lo utiliza el sistema operativo para asignar, porque aquí, ojo, es el sistema operativo quien decide cuánto tiempo o cuánta fracción de tiempo cada hilo va a ser ejecutado. Es decir, que el sistema operativo dice, a ver, vamos a ver, ¿cuántos hilos tenemos? Tenemos 4 hilos, perfecto. Dice, entonces empieza a hacer sus cálculos y dice, perfecto, entonces el hilo 1 se va a ejecutar cada 2 milisegundos. El hilo 2 también se va a ejecutar cada 2 milisegundos y el hilo 3 se va a ejecutar, por ejemplo, cada 3, 4 milisegundos. Según como crea pues el sistema operativo cuál sea la mejor opción. Entonces, él es el quien decide. ¿Ok? Entonces, este es el primer concepto. Tenemos que saber cuánto tiempo se va a ejecutar cada hilo. Porque si lo ejecutamos mucho tiempo, de repente lo inicia y lo termina, ¿cierto? Entonces, tenemos que decirle que se ejecute cada fracción de tiempo. Un corto tiempo para que trate de avanzar todas las actividades que puede estar asignado para ese proceso. Y luego aquí tenemos otro concepto, que es el hardware timer. El hardware siempre tiene un timer, tiene su relojito, ¿no? Está tic-tac, tic-tac. Entonces, este hardware timer es el mecanismo que permite controlar el tiempo y que se respete lo que el sistema operativo ha designado para la ejecución de cada hilo. Es importante, ¿cierto? Porque si no, pues sucede que la CPU, si es capaz, se va solamente a trabajar un solo hilo del inicio hasta el final. Y nosotros queremos que cambie de hilo, ¿cierto? Vaya, primero tome uno, luego tome el otro, luego el tercero, el cuarto y así sucesivamente con el resto. Entonces, ¿qué va a hacer este hardware timer? Este de aquí será el hardware que va a enviar una notificación a la CPU de interrupción. Le va a decir, ya, basta. Has trabajado mucho con este hilo. Pasa al siguiente. Entonces la CPU es obediente y pues cambia a otro hilo. ¿Ok? Porque aquí es la CPU quien ejecuta estos hilos. Y bien, viene el tercer concepto, que es el llamado context switching. ¿Ok? Intercambio de contexto. ¿Qué quiere decir este concepto de aquí? Si nuestra CPU va a estar trabajando con un hilo y necesita trabajar un segundo hilo, ¿cierto? Porque es lo que el sistema operativo le ha dicho, trabaja en un hilo cierto tiempo. Ahora pasa al siguiente, después de que le llega esta notificación de interrupción de trabajo. Entonces él tiene que pasar a otro hilo. Pero el pasar a otro hilo necesita aplicar este concepto de context switch. ¿Por qué? Porque él necesita guardar el estado en cual lo está dejando a ese primer hilo que lo estaba ejecutando. ¿Cierto? Porque si no,
cuando pasa al siguiente, al segundo hilo, y luego tiene que volver otra vez al hilo 1, ¿qué es lo que tiene que saber? Tiene que saber en dónde lo dejó, ¿cierto? De repente estuvo ejecutándolo 2 segundos, entonces él tiene que saber en qué estado se quedó ese hilo para poder retomarlo, ¿cierto? Para hacer el resume y empezar a continuar el proceso que ya anteriormente había iniciado. Será necesario todo este mecanismo. Entonces, ahí es donde viene este context switch. Entonces, lo que él hace es, antes de intercambiar al otro hilo o empezar con el otro hilo, él dice, perfecto, ya me dijeron que aquí tengo que acabar o aquí tengo que terminar contigo y luego regresar a ti en un segundo momento. Entonces, él tiene que guardar el estado de ejecución de ese hilo. Entonces, aquí pues guarda los llamados CPU register, stack pointer, etcétera, etcétera. Varias cosas más, varios mecanismos más. ¿Para qué? Para que luego cuando vuelva a ejecutar a ese hilo, pues sepa en dónde se quedó. ¿Ok? Entonces, 3 conceptos más, ¿cierto? Entonces, time slicing, que es nuestro sistema operativo quien decide qué fracción de tiempo, en milisegundos, se va a ejecutar cada hilo. Pero ¿quién lo va a ejecutar a cada hilo? Lo va a ejecutar la CPU. ¿Ok? Entonces, cuando ya hablamos de concurrent multithreading, aquí es ya la ejecución de los hilos en nuestra CPU, nuestro hardware. ¿Ok? Acuérdense que primero hablábamos de actividades que se ejecutaban en un hilo, que era la porción de código que nosotros definíamos, que son las instrucciones que un hilo tiene que ejecutar. Y ahora es el hilo que se tiene que ejecutar ¿dónde? En la CPU, ¿cierto? Van entendiendo un poco todo el camino, ¿cierto? Yo escribo mi código, doy mis instrucciones, eso de ahí puede ejecutarse en un hilo y el hilo a su vez necesita también ejecutarse ¿dónde? En nuestra CPU, porque la CPU de todo nuestro dispositivo es el cerebro de todo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde se tiene que ejecutar. ¿Ok? Entonces, como ven, pasamos por 3 niveles cada vez que escribimos todas nuestras funciones, nuestras reglas por ahí a nivel de código dentro de RAS, para que realmente funcione la magia. ¿Ok? Entonces, es este concepto de time slicing, que es el sistema operativo quien decide qué hilo o cada qué tiempo se tiene que ejecutar ese hilo en nuestra CPU. Y existe un mecanismo del hardware timer que envía ciertas señales para hacer que lo que dice el sistema operativo pues se respete con ese tiempo, ¿cierto? Si él decide que cada hilo se tiene que ejecutar cada 2 segundos, este hardware timer es el que hace que respete ese tiempo. Entonces, por ahí la CPU quiere pasarse, trabajar 2 segundos y un poquito más. No, aquí el hardware le envía la señal de interrupción para que lo obligue a que pase a otro hilo. ¿Ok? Porque de otro modo puede suceder que la CPU se queda bloqueada ejecutando un solo hilo. Y eso no es lo que queremos. Queremos que él pase a otro, ¿cierto? Y como último está el context switch, que antes de cambiar a otro hilo, tiene que guardar el estado en el cual deja ese hilo. Y luego, cuando pase al otro hilo, también tiene que pues recuperar el estado si es que realmente existe. De repente es la primera vez que lo ejecute, entonces no habrá ningún estado anterior. Pero si ya lo ha ejecutado anteriormente, necesitará también cargar el estado en el cual se encontraba ese hilo, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco más a detalle. Tranquilos, ¿ok? Entonces, vamos ahí. Entonces, tendremos más o menos este gráfico dentro del multithreading concurrente. Entonces, tendremos aquí, por ejemplo, los participantes son el núcleo de nuestra CPU, y aquí solamente un solo núcleo. Tenemos un hilo A, un hilo B, y también tenemos el scheduler del sistema operativo, ¿cierto? Que es el que decide qué fracción de tiempo se va a ejecutar un hilo en nuestra CPU. Y dentro de nuestra CPU, pues sabemos que tiene los llamados cores, los núcleos, ¿cierto? En dispositivos modernos normalmente tienen más de un núcleo, pero no todos los dispositivos disponen de multinúcleos.
sobre todo los sistemas embebidos, por ejemplo, ellos no siempre disponen de multinúcleo. Muchas veces una CPU muy pequeña, bajo costo incluso, pues que tiene solamente un solo núcleo. ¿Ok? Pero aquí vamos con el ejemplo. Entonces aquí tenemos una CPU de un solo núcleo, 2 hilos y el sistema operativo, el que decide cuánto tiempo debe ejecutarse cada hilo dentro de este núcleo de la CPU. Entonces, ¿cómo empezaría? Empezamos con el primer ciclo, el primer corte, el primer tiempo que nuestro sistema operativo ha decidido. Entonces, la CPU ejecutará las instrucciones que el hilo A tiene, ¿cierto? Entonces, ya ahí dentro del hilo, pues colocaremos nuestro if, colocaremos un for por ahí, lo que sea necesario. Entonces, con esto, este primer hilo pasa a qué estado? Running, ¿cierto? Se está ejecutando. Y le da ahí. Luego, entonces, como él lo está ejecutando, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho, tiene que existir el hardware timer, ¿cierto? Que tiene que interrumpir, enviar una señal, decir, basta, ya trabajaste demasiado aquí, es momento de pasar a la siguiente. Entonces se lanza eso y apenas la llega esa notificación, empieza este proceso de context switching. Indica que guarde el estado del hilo A, ¿ok? Y luego carga el estado del hilo B, porque será el próximo hilo que tiene que ejecutar, ¿cierto? Y claro, aquí como es la primera vez que lo va a ejecutar, pues el estado del hilo B estará vacío, no habrá nada, ¿cierto? Entonces, perfecto. Pero él igual intenta cargarlo. Entonces, cuando ya logra cargar, después de haber guardado de manera correcta también el estado del hilo A, entonces ejecutará las instrucciones del hilo B. Entonces ahí estará tu if, tu for, tu esto, tu lo otro. ¿Okay? Todas las condiciones mágicas que puedes tener. Entonces empieza también a ejecutar. Entonces, por ejemplo, en ese instante ya tenemos 2 hilos que se están ejecutando. ¿Ok? Y pues a nosotros, viéndolo de alto nivel, para nosotros es como si estuvieran 2 hilos ejecutándose al mismo tiempo. Pero en realidad lo que hace la CPU es intercambiárselas, ¿cierto? Lo hace uno cierto tiempo y luego pasa al otro. ¿Okay? Entonces aquí nuevamente, ¿qué es lo que sucede? Envía la señal para interrumpirle a la CPU que continúa al infinito solamente en un solo hilo, ¿cierto? Entonces aquí, ¿qué hace otra vez? Guarda el estado en el cual le está dejando al hilo B para poder cargarse el estado en el cual lo había dejado al hilo A, ¿cierto? Que en este estado de aquí arriba lo había ya guardado. Entonces tiene que cargarlo otra vez para saber dónde se quedó, ¿cierto? Si no sabes en dónde te quedaste, cómo avanzas en el proceso. Tienes que saber, ¿cierto? Entonces aquí empezará pues a ejecutar otra vez el hilo A desde el estado en el cual lo había dejado anteriormente. Y así sucesivamente hasta que pues termine de ejecutar el 100% de lo que se encuentra a nivel de instrucciones dentro de cada hilo, del hilo A, del hilo B. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es la concurrencia aplicándolo al multithread. ¿Ok? Entonces, como ven, es tener varios hilos ejecutándose en un solo núcleo de nuestra CPU. Ojo, uno solo. ¿Ok? ¿Por qué uno solo? Porque él, como núcleo de CPU, se tiene que intercalar. Tiene que hacer primero el hilo A, avanza un poquito y luego pasa al hilo B. Avanza otro poquito y luego vuelve al hilo A. ¿Ok? Entonces, lo que sucede detrás, cuando pues nuestra CPU solo tiene un núcleo. ¿Ok? Y todo esto de aquí es el concepto de la concurrencia aplicando pues este concepto del multithread. ¿Ok? Entonces, espero se vaya aclarando un poco las ideas por ahí. Y ahora pasamos al otro concepto. El paralel multithread. Aquí aplicamos el paralelismo a los multihilos. Entonces, hemos dicho que con paralelismo es la posibilidad de ejecutar al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, aquí, aplicando el paralelismo al multithreading, tendríamos que tenemos la posibilidad de ejecutar muchos hilos, ¿ok? Pero utilizando
los diferentes núcleos de CPU que tiene nuestro dispositivo, ¿cierto? Tu celular, tu computadora, tu macOS, tu iPad, etcétera, etcétera. Cualquier dispositivo que dispongas, ¿ok? Pero aquí es necesario ciertos requisitos. Uno de ellos es pues el multicore dentro de nuestra CPU. Recuerden, no todos los dispositivos disponen de multicore. Si es una computadora que compras, pues eso es. En la actualidad, todos ya disponen de multicore. Tenemos 8, 10 núcleos, tantísimos núcleos por poder utilizar, ¿cierto? Pero si trabajamos con sistemas embebidos, por ejemplo, Arduinos, por ahí pequeños chips, no todos disponen de una arquitectura multinúcleo. Tenemos solamente ahí un solo núcleo. Entonces indica que si mi hardware solo tiene un solo núcleo, jamás podré aplicar este concepto de parallel multithreading. No podré hacerlo. ¿Okay? Solamente puedo hacerlo siempre y cuando la arquitectura de mi CPU sea multinúcleo. ¿Ok? De otro modo, no podremos aplicarlo. Entonces ahí importante. En el dispositivo donde van a ejecutar el aplicativo, ¿cuántos núcleos tiene? Si tiene solo uno, entonces ya no se puede hablar de parallel multithreading, solamente de concurrent multithreading. Ojo ahí. ¿Ok? Entonces, importante este requisito. Luego tenemos otro concepto dentro del parallel multithreading, que es el llamado hardware allocation. ¿Qué significa esto? Permite al sistema operativo asignar cada hilo a cada núcleo. Entonces, aquí depende cuántos núcleos tiene nuestro dispositivo. Si tiene 8 núcleos, indica que podré asignar 8 hilos a cada uno de ellos, porque es emparejarlo, ¿cierto? Un hilo con cada núcleo, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tengo el hilo A, lo asignamos al hilo C, al núcleo 0. Tenemos el hilo B que le asignamos al núcleo 1 y así sucesivamente, pues la cantidad de hilos que tenga tu dispositivo. Pero la cantidad de hilos de un dispositivo no es ilimitado, ¿cierto? No podemos tener 100 hilos, 500 hilos, 900 hilos. ¿Por qué? Porque nuestro núcleo de nuestra CPU no te podemos tener 1.000.000 de cores, 1.000.000 de núcleos, no tenemos, ¿cierto? Entonces tenemos límites para aplicar este parallel multithreading. Y el límite es la cantidad de núcleos que tiene nuestro dispositivo. Si el dispositivo tiene solamente 8 núcleos, para aplicar bien el parallel multithreading, indicaría que yo debería trabajar solo con 8 hilos, ¿cierto? Si solamente tiene 8 núcleos, indica que 8 hilos, pues le asigno uno a cada uno, ¿cierto? Sería necesario esto. Entonces, ¿y qué pasa si tengo más hilos que núcleos dentro de mi dispositivo? Por ejemplo, si tengo solamente 8 núcleos y trato de trabajar con 16 hilos, ¿qué es lo que sucederá ahí? Se tiene que aplicar los dos conceptos, el parallel multithreading y también el concurrent multithreading. ¿Por qué? Porque algunos de tus núcleos necesitarán trabajar con el concurrent multithreading. ¿Por qué? Porque si hay 16 hilos, alguno de ellos tendrá que trabajar con 2 hilos, ¿cierto? A nivel de CPU. Entonces indica que a más hilos tenga y la CPU tiene menos hilos, pues entramos en problemas. Ojo ahí. Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí, como estamos asignándole cada hilo a cada núcleo de nuestra CPU, pues no es necesario este mecanismo de time slicing, ¿cierto? Porque este de time slicing es el mecanismo que el sistema operativo pues decide qué fracción de tiempo tiene que trabajar un núcleo de nuestra CPU con un hilo. Entonces aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque estamos asignándole cada núcleo a cada hilo o cada hilo a cada núcleo, ¿cierto? Entonces, ese núcleo puede trabajar tranquilamente con ese hilo desde su inicio hasta el final sin ningún problema.
¿cierto? No necesitamos decirle, mira, pasa al otro, no, porque él puede trabajar con ese hilo de manera infinita, se puede decir, ¿cierto? Hasta que pues el aplicativo termine su ejecución. Entonces, el gráfico sería algo como esto, ¿cierto? Entonces tenemos el núcleo 1 que va a trabajar con el hilo A, o el hilo A se va a ejecutar el 100% en el hilo 1. Y luego tenemos el hilo B que se va a ejecutar, pues, o quien lo va a ejecutar será el núcleo 2 y así sucesivamente. Entonces, siempre aquí en el Parallel Multithreading es el único lugar donde realmente las actividades se ejecutan al mismo tiempo. ¿Ok? En el Concurrent Multithreading, no, jamás. ¿Da la sensación para nosotros a alto nivel que se está ejecutando al mismo tiempo? Sí, pero en real se puede decir no es así. ¿Ok? Entonces, el único concepto que permite que exista la simultaneidad es solamente dentro del Parallel Multithreading. ¿Por qué? Porque solo aquí es donde trabajamos con cada hilo asignado a cada núcleo, ¿cierto? Entonces, importante este concepto. Y recuerden aquí, pues, que si nosotros llegamos a tener aquí 6 hilos, ¿ok? Y solamente tenemos 3 núcleos para disponer, o disponemos solamente 3 núcleos, ¿qué es lo que va a suceder? Que, por ejemplo, es el núcleo 1, va a tener que trabajar con 2 hilos, ¿cierto? Entonces, tiene que aplicar context switch para poder trabajar en uno o poder trabajar con el otro, ¿cierto? Tiene que intercambiarse porque tiene límites el uso de tener los núcleos de nuestra CPU. Eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando tengamos que diseñar toda una arquitectura para trabajar con los hilos. El exagerar trabajando con muchísimos hilos puede ser una gran desventaja en nuestros aplicativos. Acuérdense bien ahí con eso. El tener muchísimos hilos no indica mejorar la situación. Muchas veces empeoramos la situación. ¿Y por qué se empeora? Debido a este problema de el context switch. ¿Ok? Debido a ese problema. Entonces tengamos mucha atención o mucho cuidado cuando se trabajan con muchos hilos. No siempre tener una gran cantidad de hilos indica que nos va a ayudar a optimizar algunos procesos. Muchas veces nos va a generar problemas. Y aquí es donde viene un punto más, que es el costo de los hilos. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora, pues, uno de los problemas que habíamos dejado anotar desde el inicio de todos estos videos ha sido que la ejecución o la creación de los hilos son demasiado pesados. ¿Por qué son demasiado pesados? Por este concepto del context switching y también por el gran consumo de memoria que tienen ellos. Analicemos a detalle esta problemática que estamos aquí relevando. Tenemos aquí el primer punto que es el memory overhead. ¿Eso qué indica este memory overhead? Para poder tener activos a estos hilos, a cualquier hilo que ustedes creen, indiferente qué es lo que voy a ejecutar en ellos, necesitamos alrededor de 1 a 2 megabytes solo para crearlos. Ojo, solamente para crearlos. 1 o 2 megabytes de nuestra memoria RAM. ¿Cierto? Indica que si yo tengo 16 gigas de RAM, tendré menos capacidad para poder construir estos hilos, porque cada uno puede ocupar 1 a 2 megabytes de RAM, ¿cierto? Entonces, no tengo recursos ilimitados. Ojo ahí. Entonces, acuérdense bien, pues cada hilo solamente para mantenerlo activo necesito 1 a 2 megabytes.
Y luego tenemos otro problema más, que es el llamado context switching, ¿cierto? Que hemos dicho que es guardar el estado en el cual se queda un hilo y luego volverlo a cargar para poder saber en qué momento, en qué punto, en qué estado se quedó ese hilo, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos aplicar este context switching cada vez que un núcleo de nuestra CPU tiene que trabajar con más de un hilo. Es un problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si tengo que yo guardar el estado, indica que voy a siempre estar consumiendo memoria para guardar el estado en el cual se queda. Y aquí va a depender de qué cosas se está ejecutando en el hilo, ¿cierto? Entonces necesito saber, pues, cuál fue el puntero, cuál fue el contador, etcétera, etcétera. ¿Okay? Diferentes cosas que tiene que guardar antes de cambiar de hilo. ¿Ok? Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque si no guardamos el estado, luego cuando vuelva a ejecutar ese hilo, pues simplemente no vamos a tener la capacidad de saber en qué estado nos quedamos, ¿cierto? Entonces será necesario saber en qué estado lo estamos dejando. Entonces este es el context switch. Y esta es otra problemática que tiene, pues, trabajar con muchísimos hilos. ¿Ok? Otro tema es el llamado kernel involvement, que esta es la parte probablemente más crítica. Recordemos que cada vez que nosotros incluso necesitemos reservar espacio en la zona del heap de nuestra memoria, hemos dicho que pasamos por el sistema operativo, ¿cierto? Y tenemos que realizar incluso llamadas al kernel para que sea el hardware que reserve cierto espacio de memoria para almacenar nuestra información. Lo mismo sucede aquí cuando se trabaja con el context switching. ¿Por qué? Porque el crear o decirle al sistema operativo que él sea quien decida en qué tiempo se tiene que ejecutar cada hilo, necesitamos hacer estas llamadas a systems call, llamadas de sistema. Que esto de aquí pues están a muy bajo nivel de lo que estaría nuestra aplicación. ¿Ok? Porque ahí tenemos diferentes niveles. Aquí tendríamos que ver pues cómo trabaja el sistema operativo. Ahora lo vemos en un gráfico. A bajo nivel, claro está. Entonces, cada vez que necesitamos trabajar con el kernel, porque él es el quien tiene que decidir, ¿cierto? Entonces, dentro de nuestro sistema operativo habrá una capa dedicada para trabajar o acceder al hardware, la parte física, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es importante saberlo porque cada vez que pasemos por llamadas al sistema, esto es muy lento, ¿ok? Tiene un costo alto para las cosas que se tienen que trabajar. Y lo otro es el tema de la cache invalidation. ¿Por qué? Porque como vamos a estar intercambiando cada cierto tiempo de hilo, del hilo A paso al hilo B, del hilo B paso al hilo C, ¿qué es lo que hace la CPU cuando está trabajando en un hilo? Guarda la cache, o sea que guarda cierta información referente a la ejecución de ese hilo dentro de nuestra CPU para que no vaya a la memoria y se los traiga de nuevo, ¿cierto? ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de optimizar el acceso a esos datos, ¿cierto? Entonces ya nuestra CPU pues gestiona una cache para que no vaya hasta la memoria y de la memoria obtenga todos los datos, sino que dice, ve, esto me lo guardo ya un poco por aquí, porque sé que luego lo voy a necesitar, ¿cierto? Pero como él necesita intercambiar de hilo, ¿qué es lo que va a suceder? Todo lo que almacenó del hilo 1, por ejemplo, cuando trabaje el hilo 2, prácticamente todo esa cache que ha almacenado no va a servir, ¿cierto? Lo tiene que eliminar y otra vez tiene que empezar a cargar la cache para ese hilo 2. Y si luego cambio otra vez al hilo 3, toda esa cache que estaba trabajando con el hilo 2 otra vez no sirve. Y otra vez tiene que o cargarlo desde la memoria, guardarlo. Pero si le damos mucho trabajo, muchísimos hilos, él va a pasar el tiempo solamente cambiando de hilos. Indica que a cada rato va a estar guardando en la memoria por el llamado context switching y cada vez que aplique context switching, todo lo que ya guardó a nivel de cache dentro de la misma CPU no va a servir para nada.
O sea, si tenemos muchísimos hilos trabajando con pocos núcleos de nuestra CPU, va a llegar un punto en que nuestra CPU, el único trabajo que va a estar haciendo de alto consumo de memoria y alto consumo de CPU es solamente guardar el estado en el cual estuvo, pasar al otro hilo, borrar la cache, pasar a otro hilo y así sucesivamente, en vez de estar ejecutando las instrucciones de nuestro hilo. ¿Se dan cuenta la problemática que existiría, cierto? Entonces, los problemas principales son estos cuando se trabaja con muchísimos hilos. Por eso hay que entender los conceptos de base para saber cuál es el punto de equilibrio para trabajar con estos hilos o qué otros mecanismos podemos utilizar para optimizar ciertos procesos. ¿Ok? Importante esto de aquí. Entonces, vamos a ver en un pequeño gráfico este concepto, pues todo unido. Entonces, el primer punto que hemos dicho que es el memory overhead, ¿cierto? Porque con el memory overhead hemos dicho que solamente para tener activos a estos hilos necesitamos consumir alrededor de 1 o 2 megabytes de la zona del stack de nuestra memoria. Al menos de la zona del stack, porque si fuese del heap todavía eso era mucho más lento, ¿cierto? Entonces, pero indica que aquí, pues, ¿cuál será el límite? ¿Cuánta memoria dispones en ese dispositivo? Tienes 16, tienes 8 GB de RAM, pues no podrás crear tantísimos hilos, ¿cierto? Y luego viene todo el proceso del context switching, que es la parte más crítica aquí. ¿Por qué? Nuestro aplicativo o la construcción o la ejecución de nuestros hilos, ¿en qué nivel se encuentran? Se encuentran en el modo usuario que se llama. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros necesitemos pasar del modo usuario a las llamadas del sistema o al modo kernel, tenemos que pasar aquí por este system call, ¿ok? Para pasar del alto nivel al bajo nivel, ¿ok? Que pues aquí tendríamos que ver cuáles son las diferentes capas que tiene un sistema operativo. Ya veremos eso en otro curso, ¿ok? Pero cuando nosotros estamos en user mode, todo el código que tú escribes pues siempre va a user mode cuando ya el aplicativo se ejecuta, ¿cierto? Porque no podemos darle todo el acceso a estos aplicativos que cualquiera escribe, por ejemplo, todo el acceso al hardware. No, no lo podemos dar todo eso. Porque podrían suceder muchos problemas de seguridad, seguridad de acceso a los datos, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, el único que gestiona la parte del hardware pues es el modo kernel. ¿Cierto? Esto sucede en cualquier sistema operativo que pueda existir. Entonces, pasamos al modo kernel y él es el que tiene que guardar el estado en el cual se está quedando ese hilo A. ¿Ok? Entonces lo guardará ahí en algún lado de nuestra memoria y luego otra vez, pues, pasa al sistema operativo y le dice, perfecto, ya guardé el estado. Ahora, ¿qué hilo tengo que ejecutar? Entonces, como el scheduler del sistema operativo es el único que sabe, porque él es el quien decide, ¿cierto? Él es el capitán de las cosas. Entonces, ¿qué sucede? Él le dice, perfecto, mira, ahora te toca trabajar con el hilo B. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? Nuestra CPU, cargar el estado del hilo B, si es que existe. Si no existe, pues todo tranquilo, ¿no? Pero si ya existe, tiene que cargar otra vez todo ese estado que anteriormente había guardado. Y eso de ahí, pues, es consumir recursos de la memoria, ¿cierto? Porque lo estamos guardando esa información. Y una vez que se cargue ese estado, ahí recién volvemos al modo usuario. Y ahí se ejecuta ya tu hilo, todo el código que has puesto. Tu if hermosísimo, if true, return true, todo ese if hermosísimo, pues lo ejecuta aquí ya a nivel de user mode. Pero internamente todo el proceso que ha hecho nuestro CPU, ¿cierto? Nuestra CPU. Entonces, como ven, es un proceso grande y aquí detrás todavía hay muchos mecanismos que aún se ejecutan detrás. ¿Okay? Esto es alto nivel para no confundirnos y no perdernos dentro de todos estos grandes mecanismos que existen detrás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con tener muchísimos hilos. Tenemos que saber cuál es el punto de equilibrio. ¿Ok? Entonces, vamos un poco más. Entonces,
Vimos que existe un problema con tener muchísimos hilos. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito un sistema que trabaje en tiempo real? Porque tengo 1 millón de usuarios en tiempo real. Indica que al segundo tengo que responder a 1 millón de usuarios. ¿Qué hago si no puedo tener 1 millón de hilos? Imaginemos que estamos en un solo servidor. Porque la solución, alguien me puede decir, activamos varios servidores, 1 millón de servidores, así 1 millón de solicitudes se procesa en cada servidor. Puede ser válido, pero eso también es costosísimo, ¿cierto? Porque en la nube todo cuesta. Activar un nuevo servidor implica muchos costos. ¿Cómo hago yo para gestionar 1 millón de solicitudes en un solo servidor y tratando de aprovechar el máximo los hilos? Entonces alguien me puede decir, bueno, si el servidor tiene 8 núcleos, pues trato de activarme 8 hilos y hago que si 1 millón de solicitudes la procesen esos 8 hilos. Pero 1 millón con 8 hilos, probablemente hay mucho detrás que trabajar, ¿cierto? Probablemente tendremos un gran cuello de botella ahí. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Hacemos híbrido, ¿cierto? Una solución puede ser híbrido. Entonces, en un servidor aprovecho los 8 núcleos que hay, activo otro servidor aplicando un balanceador de carga. Entonces, ahí ya tengo 16 núcleos para trabajar. 8 en uno, 8 en otro. Entonces, 1 millón entre 16 núcleos, digamos que ya podemos trabajar de manera tranquila. O activamos un tercero, un cuarto. Para no activar 1 millón de servidores, de repente pues activamos solamente la mitad, ¿cierto? ¿Mm? Y esa es una buena opción, ¿sí? Mantenerlo híbrido en un momento es necesario. Pero aquí viene otra solución todavía mucho más elegante y más simple y reduciendo al máximo también los costos. Porque recordemos que activar un nuevo servidor, activar, se puede decir, los balanceadores de carga, cuesta muchísimo, ¿ok? Porque pues en el cloud te cobran por la cantidad de horas que un servidor está activo. Entonces, si tengo horas pico, y casi siempre son horas pico de 1 millón de solicitudes, entonces prácticamente la factura a fin de mes del cloud te llegará al menos ¿cuánto? $1,000 mensuales. Entonces no siempre tenemos eso, ¿cierto? El dinero. Entonces aquí viene un punto importante. ¿Cómo optimizamos todo esto? Y aquí viene el tema de la programación asíncrona, ¿ok? O los mecanismos asíncronos, que nos permiten que un solo hilo, ojo, un solo hilo pueda ejecutar miles de tareas sin tener que bloquear el hilo en el cual se esté ejecutando. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Partamos del problema. Hemos dicho que tener muchos hilos pues genera todo este consumo de memoria y si tenemos tantísimos hilos pues entramos en problemas del context switching y todo lo que acabamos de analizar. Entonces, una posible solución es los procesos asíncronos que nos ayudan a gestionar miles de actividades, aquí aplicando pues la concurrencia, ¿ok? En un solo hilo. Un solo hilo. ¿Mm? Y evitándonos incluso los problemas de context switching, ¿ok? ¿Por qué? Porque recordemos, context switching es cuando un hilo tiene que ejecutarse o más de un hilo tiene que ejecutarse en un núcleo de nuestra CPU, ¿cierto? Entonces ahí se aplica el context switch. Pero ¿qué pasa si yo tengo varias actividades que las tiene que ejecutar un solo hilo? Ahí no entramos en ningún problema de context switch. Porque si nuestra CPU tiene 8 núcleos, yo puedo definir 8 hilos y puedo tener 1 millón de actividades y ese millón de actividades las realizan estos 8 hilos sin tener que hacer context switch. ¿Mm? Los veo un poco perdidos. Vamos un poco a hablar de esto. Entonces, ¿por qué los procesos asíncronos es una buena solución cuando tenemos una carga inmensa de procesos que realizar? ¿Ok? Y esto pues en servidores distribuidos o en aplicaciones en tiempo real es muy necesario. ¿Ok?
Si voy a hacer un aplicativo para 50 usuarios, pues activarlo o no da lo mismo, ¿cierto? Pero en aplicaciones en tiempo real, donde te llegan muchísimos usuarios, aquí es donde es necesario empezar a pensar cómo optimizar todos estos procesos. Entonces aquí viene este concepto muy importante que es la programación asíncrona o los procesos asíncronos. Y uno de ellos es la eficiencia. ¿Qué tan eficiente es ejecutar todo eso? Y aquí es donde tenemos pues la posibilidad de realizar o ejecutar o gestionar miles de actividades asíncronas, ojo, asíncronas, de manera concurrente, sin tener que sobrecargar el sistema operativo de tantos hilos, ¿ok? Sin tener que cargar al sistema operativo de tantos hilos. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer solamente un solo hilo. Un solo hilo puedo activar en mi aplicativo, en mi proceso que tengo que realizar, y este hilo tiene la capacidad de gestionar miles de actividades. Que esa es una de las ventajas que tiene Node.js, por ejemplo, ¿cierto? El runtime de JavaScript. Sabemos que JavaScript al final trabaja con un único hilo. No aplica el paralelismo, el parallel multithreading no lo aplica. Pero entonces, ¿por qué él logra gestionar tantísimos procesos o tantísimas actividades sin sobrecargar la memoria? ¿Por qué no entonces pasamos todo a hacer con JavaScript? Y aquí viene pues un poco la respuesta. Porque aquí dentro de los procesos asíncronos viene el llamado cooperative multitasking. Este es otro concepto. Indica que las actividades entre ellas tratan de cooperarse. ¿Okay? Entonces, un multitasking cooperativo. ¿Y esto qué indica? Que cada vez que un hilo está ejecutando una actividad, cuando la actividad está esperando recursos que no dependen de ese hilo o de la ejecución de ese hilo, simplemente devuelven el control al hilo que los está ejecutando, dándole la posibilidad al hilo que ejecute otra actividad. Interesante, ¿cierto? ¿Cómo funciona este mecanismo? Vamos aquí en un pequeño gráfico. Imaginemos aquí, tenemos un solo hilo. ¿Ok? Un solo hilo. Ojo, aquí no estamos hablando de varios hilos. Un solo hilo tiene la posibilidad de realizar muchísimas actividades. Muchísimas, miles de actividades. Sin sobrecargar los threads de los sistemas operativos. ¿Cierto? Sin sobrecargar. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar solo con uno, un solo hilo. Indica que, imaginemos que aquí tenemos estas tres actividades. Una es obtener datos de alguna API externa conectado con el protocolo HTTP o cualquier otro protocolo. Luego tenemos aquí una segunda actividad que será leer datos de nuestra base de datos, protocolo TCP/IP por ahí. Y una tercera actividad, una simple lógica, to if, ¿cierto? If true, return true, ¿ok? Esa lógica espectacular que hacemos normalmente, ¿ok? Entonces esa lógica está por ahí. Tres pequeñas actividades. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ejecutar este de aquí? Empezará pues con la primera actividad. Y dice, perfecto. Ejecutemos esta primera actividad, la task 1. ¿Ok? Entonces, empieza a procesar. Y empieza a procesar todo lo que dependa de la ejecución de este hilo. ¿Ok? Porque si ahí dentro, por ejemplo, tenemos que preparar la request para poder enviar a esa solicitud, entonces la prepara. Y todo eso lo hace el hilo, el thread. ¿Ok? Y luego llegará un punto en que necesitará enviar esta comunicación, ¿cierto? Porque es protocolo HTTP, debe enviarlo a otro servidor, ¿cierto? A otro servidor web que esté activo. Entonces, al momento que empieza a enviar esta solicitud HTTP, la actividad dice, mira, yo aquí ahora solo tengo que esperar que ese servidor responda. No sé cuándo lo hará, de repente demora 1 milisegundo, 3 milisegundos, no lo sé. Pero por ahora tú conmigo has ya terminado.
Entonces ahí es donde se aplica este concepto de yield. Devuelve el control al hilo y le dice, mira, yo aquí estoy esperando datos, ve tú qué haces. Entonces le devolvemos el control al hilo. Y el hilo dice, perfecto. Entonces como tú estás esperando datos, avísame cuando tengas tus datos o lleguen los datos y así continuamos con el resto de procesos que tienes que hacer. ¿Ok? Entonces no lo ha terminado al 100%. Lo ha preparado, lo ha inicializado, ha enviado la solicitud y como ahora depende de terceros que no es él, entonces simplemente pasa a una segunda actividad. Y por ejemplo, aquí pues tiene que leer la base de datos, indica que preparará. Entonces todo lo que depende de este hilo, él lo hace. Prepara, por ejemplo, ahí tu super SQL, ¿no? Tu select, asterisco, bla, bla, bla. De la columna esta, haces por ahí un join con otra tabla, otro join con otra segunda, tercera, cuarta tabla. Entonces, todo eso de ahí, él lo realiza, este hilo. Y una vez que envía esta instrucción SQL a la base de datos, que será otro servidor externo, ¿cierto? Y en ese momento pasa que esta actividad dice, mira, ¿sabes qué? Ahora yo dependo de que pues ahí me devuelvan los datos, ¿no? Tu super resultado, tu query set que debe devolver la base de datos. Entonces dice, mientras eso no llegue, yo ahora no hay más que hacer. Y otra vez que hace la propia actividad aplicando ese concepto de cooperative multitasking, devuelve el control al hilo. No se lo queda, no lo bloquea al hilo. Le dice, mira, conmigo ya terminaste. Pasa a la siguiente si quieres. Entonces él dice, perfecto, vamos a ver qué hay otra vez. Entonces, por ejemplo, aquí hay tu if true, return true. Entonces eso lo ejecuta porque no depende de nada externo, ¿cierto? Entonces, como ya lo completa, él dice, perfecto, mira, la actividad 3 ya está, se acabó, basta, no hay nada más que hacer. Y luego simplemente, si no tiene nada más que hacer este hilo, pues él se queda en estado de espera. Y cuando este hilo no tiene nada más que hacer, el consumo de memoria baja a cero. Y lo mismo a nivel de CPU. A cero indica que no consume recursos cuando él no está haciendo nada. Y esto es increíble dentro de RAS, al menos dentro de RAS. ¿Ok? ¿Y qué pasa luego cuando llegan los datos de esta actividad 1? Entonces ahí llegan otros mecanismos que ya veremos más adelante, que permiten notificar al hilo que ya hay datos, de tal modo que él puede continuar con esta actividad 1 o con la actividad 2. ¿Ok? Y así va avanzando el proceso sin la necesidad de quedarse bloqueado. ¿Ok? Entonces, importante aquí este concepto de cooperative multitasking. ¿Ok? En el transcurso de los siguientes videos vamos a hablar mucho más de cómo funciona todo este mecanismo. Así que tranquilos, esto solamente es una pequeña introducción a todo lo que es los procesos asíncronos, la programación asíncrona y cómo resuelve este problema que se tienen en los aplicativos, el tener la necesidad de responder a muchas actividades, pero sin la necesidad de sobrecargar a nuestro hardware creando un montón de hilos, ¿ok? Por esa razón es que les decía, los hilos tienen que, o la creación de hilos tienen que buscar un punto de equilibrio, que no sature tanto aplicando este mecanismo de context switching, pero tratando de obtener lo mejor que se pueda de ellos. ¿Okay? Entonces, con esto no quiero decir que no se debe utilizar los hilos, no, al contrario, tenemos que unir las fuerzas, ¿cierto? Tanto programación asíncrona con los hilos, que luego veremos cuál es el mecanismo dentro de RAS que ya aprovecha todo esto para hacer que exista un consumo cero cuando se trabaja con programación asíncrona e incluso aplicando paralelismo dentro, pues, todo este ecosistema de RAS. ¿Ok? Entonces, pues estos son los conceptos importantes. Si les ha quedado algo no claro del tema de la programación asíncrona, tranquilos, lo vamos a ver todavía en los siguientes videos, que de esto trata todo este módulo, la programación asíncrona, cuáles son sus fundamentos, ¿ok? Cómo nos ayudan a optimizar cuando tenemos muchísimas actividades por procesar, ¿ok? Sin tener que sobrecargar los hilos de nuestro sistema, ¿cierto?
Entonces, hagamos nuestro clásico recap para que unamos todos los conceptos y con eso pues nos despedimos. ¿Ok? Entonces vamos hasta la primera slide, que no sé cuál sea. Debería ser este. Perfecto, entonces si estaban durmiéndose en toda esta larga explicación, yo sé que es difícil estudiar viendo videos, ya veremos cómo les damos otra opción para aprender todo esto, pero escribiendo código, ¿cierto? Pero importante estos conceptos, muy, muy importantes. Es la parte básica de la ingeniería, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos ingeniería si no sabemos los conceptos? No se puede. ¿Okay? Escribir el código, eso lo hace cualquiera, ¿cierto? Importante es conocer estos conceptos. Eso es la ingeniería. Conceptos, principios, enfoques, arquitecturas, guías. Eso es ingeniería. Escribir código, eso es diferente. Eso cualquiera lo hace, ¿cierto? Al final aprende sintaxis. Ahorita los modelos de inteligencia artificial lo escriben, pero si tú no sabes cómo darles instrucciones, pues nos quedamos en la nada, ¿cierto? Entonces, vamos aquí. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto concurrencia, paralelismo y multithreading. Y hemos dicho que la concurrencia es la posibilidad de gestionar, ojo, no ejecutar, gestionar muchas actividades intercambiando su progreso, ¿ok? Sin tener que terminar o iniciar o terminar cada una de ellas, ¿cierto? Porque si iniciamos y terminamos y de ahí pasamos a la siguiente, iniciamos y terminamos, eso sería ya de manera secuencial, ¿cierto? Primero una, luego otra. Eso no hace la concurrencia. La concurrencia la inicia, trabaja cierto tiempo en una actividad, cambia a una segunda, trabaja por cierta cantidad de tiempo y regresa a la anterior, ¿ok? Y así según cuántas actividades existan. Si hay 5, pues tendrá que trabajar en una, pues segunda, tercera, cuarta, quinta, y de ahí regresa otra vez a la primera actividad. ¿Ok? Entonces se intercambia. Trata de llevar el progreso todas a la vez. ¿Ok? Pero no lo está haciendo al mismo tiempo toditas, no. Lo hace una después de otra, intercambiando el progreso. ¿Ok? Y luego tendríamos el paralelismo, ¿cierto? Que esto sí es la posibilidad de ejecutar todas las actividades al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, pues, para aplicar el paralelismo real necesitaremos también que existan unidades de ejecución para todas esas actividades, ¿cierto? Entonces, un ejemplo era el tema de los meseros, ¿cierto? Cuando tenemos 3 mesas, por ejemplo, indica que con concurrencia tendríamos solamente un pobre mesero que atiende estas 3 mesas. Y él pues se mueve de aquí, corre a otra, corre a la mesa 1, corre a la mesa 2 y así. Trata de gestionarla, ¿cierto? Mientras algo que no depende de él, porque de repente ya están comiendo ellos, pues se va a ver a otra mesa. Y de repente por ahí tiene ciertos momentos en que está súper alocado, que de repente tiene que llevar cosas a la mesa 1, tiene que llevarme cosas a la mesa 2, a la mesa 3, pero trata de gestionarse, ¿cierto? Entonces es la concurrencia. Uno solo debe gestionar varias cosas a la vez, ¿cierto? Entonces cada vez que existe un solo actor y varias cosas por realizar, pues sería la concurrencia, ¿cierto? Y eso pues incluso sucede a nosotros. Por ejemplo, si estás tratando de cocinar algo, todos son procesos en concurrencia, ¿cierto? Porque mientras estás tratando de preparar tu ceviche, entonces primero estás cortando, ¿cierto? Estás cortando tu pescadito, lo que sea, tu pez fresco, pescado fresco, luego por ahí estás cortando ahí el resto de cosas, entonces siempre tendrás que gestionarlo uno solo, varias cosas, ¿cierto? Y el paralelismo es ya tener varios ayudantes, ¿cierto? Volviendo al caso del restaurante, entonces indicaría que tendríamos un mesero para la mesa 1, un mesero para la mesa 2 y otro mesero para la mesa 3. Pero como ven, necesitamos más trabajadores para poder aplicar bien el paralelismo. Y si ese restaurante tiene 100 mesas, indicaríamos que necesitaríamos 100 trabajadores. Y eso es costoso, ¿cierto? Porque pagar a uno solo que gestiona 100 mesas cuesta el sueldo de uno. Pero si tengo que pagarle 100 trabajadores, son por 100, ¿cierto? Indica que cuesta más recursos se emplea. Lo mismo sucede a nivel de cómputo.
a más recursos necesitas o a más núcleos necesitarás también pagar mucho más por esa CPU, ¿cierto? ¿Y qué era el multithreading? Pues es el mecanismo que permite que tanto la concurrencia o el paralelismo suceda, ¿ok? Y ahí es donde entrábamos a dos mecanismos, paralel multithreading y concurrent multithreading, ¿cierto? Y con estos mecanismos es donde empezamos a trabajar los hilos que se tienen que ejecutar dentro de nuestra CPU, ¿cierto? Con concurrent multithreading indica que tenemos un solo núcleo para poder ejecutar varios hilos. Y con parallel multithreading es tener varios núcleos para poder ejecutar esos hilos, ¿cierto? Y los hilos deberían ser la misma cantidad de núcleos. De otro modo, pues aplicamos ambos conceptos a la vez. ¿Qué más hemos dicho? Que dentro del concurrent multithreading, ¿qué es lo que tiene que haber? Este concepto de time slicing. Alguien tiene que decidir qué cosa o cuánto tiempo se va a ejecutar cada actividad, cada hilo, ¿cierto? En este caso, cada hilo dentro de un núcleo de nuestra CPU. Y hemos dicho que cuál es el mecanismo para que se respete este tiempo que decide el sistema operativo es este concepto de hardware time. Entonces envía una señal de interrupción que obliga a que la CPU pase a otra actividad, ¿cierto? Es lo único. Pero aquí veíamos que existía también este mecanismo de context switching, que indica que cada vez que la CPU tiene que pasar de un hilo a otro, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que guardar el estado de uno y cargar el estado del otro, ¿cierto? Para poder continuar su proceso. ¿Ok? Ojo ahí. Y al final veíamos pues este gráfico, veámoslo brevemente. Entonces teníamos un solo núcleo, ojo, un solo núcleo a nivel de concurrencia y varios hilos. Entonces, cada vez que el núcleo empezaba a ejecutar el hilo A, él estaba tranquilo trabajando y luego el sistema operativo pues le lanza ahí una señal de interrupción. Entonces, cuando le llega esta señal de interrupción a la CPU, él dice, no, déjame trabajar en paz, ¿no? Entonces, pero él no puede trabajar en paz, siempre hay alguien que le dirige el trabajo, ¿cierto? Entonces le dice, mira, guarda el estado donde te quedaste en este hilo y pasamos al siguiente, que tenemos que avanzar también el otro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Guarda el estado y carga el estado del hilo B. Lo ejecuta y otra vez le llega pues esta señal de interrupción. Llega la señal de interrupción, otra vez guarda y intercambia, pasa al siguiente hilo, ¿cierto? En este caso pues el hilo A y así sucesivamente hasta que termina de ejecutar cada uno de ellos, ¿ok? El 100% de todo. Y hemos dicho aquí, para el tema del multithreading, cuál es el requisito fundamental, es que exista una arquitectura multinúcleo, multicore, ¿cierto? Si no tenemos multinúcleo, pues no podemos aplicar parallel multithreading, ¿cierto? Y aquí hemos dicho que existe otro concepto más, que es el hardware allocation, donde el sistema operativo decide qué hilo se va a ejecutar con qué núcleo. Que le asigna, ya le dice, tú vas a trabajar con este, tú con este, tú con este, basta. Y así se queda hasta terminar toda la ejecución de ese proceso. ¿Ok? Y pues aquí hemos dicho que no necesitamos ya decir qué cierta fracción de tiempo tiene que trabajar ese núcleo con ese hilo. ¿Por qué? Porque le estamos asignando uno a uno, ¿cierto? Ya no hay necesidad de que se intercambie. Y pues en gráfico era como esto, ¿cierto? Cada núcleo trabajaba un hilo. Cada núcleo, un hilo. Y aquí es donde venía la pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa si aquí tengo yo 6 hilos? Y solamente tengo 3 núcleos. Indicará que aplicamos los dos conceptos al mismo tiempo. Aplicamos tanto el parallel multithreading y también aplicamos el concurrent multithreading, ¿cierto? Porque alguno de estos núcleos va a tener que intercambiarse, trabajar con más de un hilo. ¿Y eso quién lo decide? Lo decide también el sistema operativo. El sistema operativo es quien decide, a ver, el hilo 1 va a trabajar con 3 hilos, por ejemplo. ¿Okay? Este núcleo 1 trabajará con 3 hilos. El hilo 2 solamente con 1 y el hilo 3 solamente con 1. ¿Ok? Y así tratará de distribuir la carga con todos estos núcleos que pueda tener nuestro dispositivo. Ojo ahí, ¿ok? Entonces no lo decidimos nosotros. Sería genial decidirlo, no lo podemos decidir. Lo decide
el sistema operativo. Él es quien asigna cada núcleo con cada hilo. ¿Ok? Y hemos dicho como últimos puntos cuáles eran los problemas de trabajar con los hilos, ¿cierto? Una de las desventajas era el tema del memory overhead. ¿Por qué? Porque solamente para tenerlo activo necesitábamos consumir 1 a 2 megabytes, ¿cierto? Dentro de nuestra RAM, utilizado solamente para tenerlo activo. Ojo. Entonces, también hemos dicho que tener muchísimos hilos, imaginemos que tenemos solamente 3 núcleos dentro de nuestra CPU y tenemos ahí que trabajar con 100 hilos, indicarán que estos 3 pobres núcleos tendrán que intercambiarse el trabajo, ¿cierto? Y eso de ahí pues genera este problema del context switch, ¿cierto? Que a cada rato tenemos que guardar en la CPU todo el estado en el cual se encuentra y también guardar o cargar el nuevo estado, ¿cierto? Y también otro problema es este kernel involvement, porque también es un proceso lento, ¿cierto? Y también pues pesado. Entonces tenemos que evitarlo. Y lo otro, un gran problema que genera el context switching es la cache invalidation. Que ya la CPU, mientras está trabajando con un hilo, ¿qué sucede? Guarda cierta información, ¿cierto? Pero si luego cambia a otro hilo, toda esa información que guardó del hilo 1 no le sirve más. Tiene que borrarlo y volver a ir guardando la información que necesite, ¿cierto? Entonces, recuerden, muchas veces nuestros aplicativos, por exceso de hilos creados, se la pasan más invalidando cache y aplicando context switch. ¿Ok? Y esto es un problema, porque a nosotros nos interesa que ejecuten las instrucciones que nosotros le damos a nuestros hilos, ¿cierto? No que se estén a cada rato intercambiando e invalidando su cache, no. Nos interesa que ejecuten las instrucciones que nos interesan a nosotros. Pero si tenemos muchísimos hilos, pues va a suceder esto de aquí. ¿Ok? Entonces es un problema que tenemos que analizar bien. ¿Ok? Entonces no siempre tener muchísimos hilos indica que es la mejor solución. Tenemos que ver cuál es el límite de nuestro hardware. ¿Ok? Ojo con eso. Aquí viene también un punto. Porque si en ese dispositivo solamente se está ejecutando un aplicativo, indica que todos esos recursos son tuyos. Pero ¿qué pasa si tienes 3 aplicativos en ese mismo hardware? Están compartiendo, ¿cierto? Y si ambos necesitan utilizar el máximo del paralelismo, ¿qué sucede? La CPU también va a aplicar context switching porque tiene que distribuirse todos los hilos que tiene que procesar dentro de ese hardware, ¿cierto? Entonces, ojo también ahí. No siempre depende de tu aplicativo, depende también dónde lo coloques, porque si hay recursos que alguien más va a utilizar, también podemos tener este problema, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar el punto de equilibrio en incluso al momento que coloquemos a producción en ese servidor, ¿cierto? Sobre todo, pues cuando necesitamos optimizar muchos de estos procesos, ¿ok? Entonces, pues habíamos visto este gráfico, ¿cierto? Que es muy importante porque el CPU context switching es el proceso más lento que se aplica aquí, donde nosotros a nivel de usuario, cuando está ahí nuestro hilo tratando de ejecutarse, cuando necesita hacer el context switch, necesita guardarlo. Y para guardarlo tiene que pasar al modo kernel. Indica que tiene que pasar por las llamadas de sistema, los llamados system calls. Y una vez de eso, pues decide otra vez el sistema operativo a qué hilo vamos a pasar o a ejecutar en esta segunda vez, tercera vez, la que sea, ¿cierto? Y una vez que el hilo, el sistema operativo nos dice cuál es el próximo hilo que tenemos que ejecutar, ¿qué tenemos que hacer? Cargar el estado, ¿cierto? Y de ahí ejecutamos otra vez los procesos de ese hilo. Entonces, como ven, es un proceso largo. Y aquí todavía hay muchos más, ¿ok? Ahí les dejo de tarea, pues que ustedes buscan cuáles son los procesos que existen adicionales a todo lo que ven en ese gráfico. Y hemos dicho entonces, toda esa problemática con el tema del costo que tienen los hilos a nivel de sistema operativo, tenemos que tener un mecanismo para optimizarlo, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque si tenemos un sistema que necesita procesar tantísimas solicitudes o realizar tantísimos procesos, no podemos excedernos con los hilos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hemos dicho que aquí la solución pues es la programación asíncrona, ¿cierto? Que tiene la capacidad de aplicar este maravilloso concepto de cooperative multitasking, donde permite que varias pequeñas actividades, un solo hilo las puede ejecutar. ¿Okay? Está increíble, porque con eso, un solo hilo, ¿ok? No un solo núcleo, un solo hilo. Indica que yo podría asignarle, si mi CPU tiene 4 núcleos, yo puedo crearme 4 hilos y cada hilo tiene la posibilidad de ejecutar miles de actividades asíncronas. Sería increíble, ¿cierto? Indica que si tengo 4 hilos, tengo ahí la posibilidad de hacer por 4, ¿cierto? Entonces se vuelve increíble. Y con eso, pues, como última cosa, habíamos visto este gráfico, ¿cierto? Donde cada actividad, cuando tiene que esperar ciertas actividades que no dependen del que lo está ejecutando, del hilo que lo está ejecutando, pues simplemente otorga el control otra vez al hilo y el hilo puede ir a otra actividad. ¿Ok? Tranquilos, esto lo vemos más a detalle en los próximos videos. ¿Ok? Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. A la próxima.